el racismo que vuelve y juega en los campos de fútbol. El movimiento contra la intolerancia ha denunciado en la Fiscalía de Odios, sí, la manifestación y los mensajes racistas dirigidos al futbolista Vinicius Junior. Recordemos, un futbolista brasileño que milita en el Real Madrid y ha pedido al secretario de Estado que la Comisión Estatal Antiviolencia aplique la ley depurando todas las responsabilidades y convoque a su observatorio. Saludamos al director del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Esteban, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, encantado, Jorge, una vez más. Y a Ha, todos los oyentes. ha aparecido nuevamente el racismo en los estadios, en este caso el del Atlético de Madrid, eh, con unos cánticos en la fecha anterior contra el futbolista Vinicius Junior. Concretamente, ¿cuál es el mensaje del movimiento contra la intolerancia? Bueno, la verdad es que nunca se marchó este tipo de conductas racistas porque siguen estando los protagonistas dentro del estadio. Son los ultras, y esto hay que decirlo claramente. Y además llevan un año que no han parado. Tuvieron otro episodio muy duro con los juveniles en la final de juveniles en el pasado mes de abril, también hacia un jugador negro, donde le insultaron, le vejaron y bueno, pero como eran juveniles, pues se pasó por alto, ¿no? Luego también, cuando fueron al Manchester a jugar con el Manchester, pues hicieron el saludo nazi. En fin, que los organismos que gestionan, que regentan, que tienen la autoridad en el fútbol, pues están permitiendo algo que es absolutamente impermisible. Entonces, esto ha explotado con el caso de Vinicius, donde hay una concentración que nosotros denunciamos como ilegal, porque se pida o no se pida permiso, se producen los aledaños del estadio y vierten gritos racistas. Y el derecho al insulto racista no existe. Es que es un delito del 510 que daña la dignidad humana, en este caso por motivo racista. Y está así planteado, porque hemos luchado porque esto esté en la ley. Y también está en la ley contra el racismo en el deporte. Cuando dicen a los dirigentes del club, no, pero eso fue los aledaños. Pues mire usted, le hace la ley, porque yo he sido uno de los que ha redactado esa ley en el observatorio, que ya, por cierto, desde hace más de 7 años no lo convocan. Y no lo convocan porque somos incómodos, somos molestos y recordamos las obligaciones de la ley. Pues los aledaños, incluso los autobuses que van, que fletan para ir a los recintos deportivos, están bajo la responsabilidad de los organizadores. Por eso pedimos que se depuren responsabilidades, porque por un lado están los que ejecutan y otros están los que permiten, con su indolencia, que este tipo de cosas sucedan. Así que no lo dudamos. A las 10 de la mañana estaban las denuncias puestas. Lo que me llama la atención es que se hayan tirado 2 días para realizar un pronunciamiento, primero la Atleti, después también la Secretaría de Estado de Deportes, que ya le vale, y después, bueno, pues todos los demás, ¿no? El Congreso de los Diputados ayer tomó un pronunciamiento, muy bien, pero que en definitiva, si lo que se trata es de aplicar la ley, porque para eso está. Y esta ley, la ley del deporte, está desde el 2009, ¿eh? Y la reforma del Código Penal que contempla el daño a la dignidad está desde el 2015. O sea que hay tiempo para haberse la leído un poquito. Esteban, ¿y ve usted compromiso de parte de las instituciones, en este caso de los clubes, y me refiero también por parte del Estado, para contrarrestar este tipo de sentimientos? Pues la verdad es que desde la salida del COVID yo lo que he visto ha sido un pasar, un ponerse de perfil. Eh, Antes del COVID, bueno, pues había una dinámica, había más presión, eh, se generaban expedientes que muchas veces se dormían y, y prescribían. La verdad es que la ley administrativa lo que permite es multar para que la gente sepa, pues la infracción grave pues lleva 3.000 euros hasta 60.000 aparejado, y desde la muy grave desde 60.000 hasta 650.000. Pero si luego no se ejecutan, da igual lo que sancione. También pueden
cerrar la grada o cerrar parcialmente el estadio. Esto sí se planteó por parte de la UEFA y la FIFA. La UEFA y la FIFA son mucho más severas y más rigurosas, esa sería la palabra, en la aplicación de las sanciones. Aquí es que se deja, o sea, hasta que no haya un hecho muy, muy, muy violento, pues bueno, pues parece que son las cosas del fútbol. No, mire usted, no. Y además quiero salir contrarrestando la opinión de Simeone, ¿no? Simeone dice, bueno, está en la sociedad. No, no, mire usted, no estigmatiza el conjunto de la sociedad. Yo soy de los que dicen que España no es racista, no se puede emplear esa expresión, y el fútbol no es racista. Lo que hay es conductas racistas en España, y hay conductas racistas en el fútbol, pero no se puede generalizar, lo mismo que no nos negamos a que se generalicen malignidades en la inmigración, pues me niego a que se generalicen malignidades en el conjunto de la sociedad. No, hay conductas y esas conductas son las que hay que erradicar y se erradican con la educación, pero también con la ley, con la sanción, con la represión. El fútbol, como la mayor parte del deporte, pero lo vemos en profundidad en el fútbol, hay una rivalidad. ¿Qué se busca con todo esto en pleno siglo XXI? ¿Cuál es el interés? Vinicius Junior es verdad que es un jugador que es una figura en el Real Madrid. Eh, Entendemos que pueden buscar incomodar al jugador. Lo grave, lógicamente, es que se utiliza algo que es el racismo, se mira el color de piel, pero usted que desde el movimiento contra la intolerancia ha estudiado el tema, ¿qué se busca cuando fanáticos se pronuncian de esta forma? La respuesta no la da la psicología. Lo que se pretende es humillar, vejar, dañar a la persona que recibe la injuria. Entonces se utiliza el racismo. ¿Para qué? Pues para dañar su dignidad humana. Por eso es tan importante y por eso conquistamos, porque fue una conquista. Yo llevo insistiendo en esto desde hace más de 30 años y logramos esa conquista en la última reforma del Código Penal, el 515.2, que la gente se lo lea y verá cómo no se puede dañar la dignidad humana. Lo que hacen al llamarle mono es calificarle de subhumano. Y lo que hacen al tirarle un plátano, como se lo hacían a Dani Alves, pues es igual, es no considerarle persona. Entonces, este es el ataque a la dignidad. Pero esto es muy nazi. Es que los nazis llevaban a las cámaras de gas a personas que consideraban subhumanos o que no tenían ningún tipo de valor. Por eso la Declaración de Derechos Humanos lo contestó y en su artículo 1 y en su preámbulo lo dice claramente. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dignidad y derechos. Pero aquí hay una responsabilidad de quien manda, sea en la política o sea en el deporte, o sea, tienen que conducir esto por la vía de erradicar este tipo de comportamientos. Carlo Angulo, ayer hubo pronunciamiento desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Efectivamente, algo que podría tomar como una de las acciones que deberían tener peso en este tipo de casos y consideraciones es que el día de ayer sucedió algo muy poco habitual en el Congreso y es que todos los grupos parlamentarios firmaron una declaración institucional en el que se repudiaban ese tipo de insultos racistas contra Vinicius en el Estadio Metropolitano. La iniciativa iniciada por Íñigo Errejón fue corroborada por todos los grupos parlamentarios, algo extremadamente raro en estos momentos, pero el Congreso de los Diputados el día de ayer, 20 de septiembre, firmó y estableció que estaban en contra de todo tipo de reacción instando a la Liga, la UEFA y la FIFA, así como los clubes deportivos, a poder crear un Consejo Superior de Deportes en el que se tuvieran que tratar este tipo de temas como la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de intolerancia que se presentase en los deportes. También tenemos otro tipo de anuncios como el del diario Marca, que anunció en sus redes sociales que el día de hoy todas las páginas del diario se publicarían sin color para mostrar la repulsa absoluta contra cualquier tipo de racismo y con la portada de Nico Williams estableciendo el delantero del Athletic, que en general la gente en España puede ser buena y ayuda a los que vienen de fuera. Los racistas yo creo que son un colectivo muy pequeño que debería ser erradicado y que poco a poco van a ir desapareciendo si todos nos apoyamos mutuamente. Esteban, ¿qué opinión le merece esta reacción por parte del Congreso de los Diputados y, por otra parte, también acciones como las del diario Marca? Bueno, por empezar por el diario Marca, pues me gusta mucho y sinceramente lo ajusta
señalando el problema de los ultras y, y bueno, pues estoy siguiendo lo que hace este diario. Está desde hace mucho tiempo denunciando este tipo de comportamientos. El Congreso de los Diputados, pues lo veo positivo, pero tengo muchos reproches que hacerles. Es decir, hasta ahora se han puesto de perfil. Tenemos una ley que han aprobado en el Congreso de los Diputados. Yo les pido que se la lean, porque no hay que crear ningún Consejo Superior de Deportes. O sea, aquí tenemos la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que lo único que tienen que hacer es que esta funcione rigurosamente, que funcione rigurosamente. Entonces, sí tenemos ley, tenemos derecho, porque hay sentencias, tenemos instrumentos adecuados, lo que tienen es que ponerse firmes ante el poder de los clubs, que es mucho. Y voy a decir una cosa que es muy importante. O sea, antes he explicado que yo fui uno de las personas que redactó esa ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando al jugador negro Eto'o le empezaron a decir mono, tirarle plátanos, etcétera, él se quiso marchar de un campo de fútbol de la Romareda y se montó un escándalo enorme. A raíz de ese escándalo, tuvimos una reunión con el secretario de Estado para el Deporte, en aquel momento Jaime Elizabeth. Y yo le propuse dos cosas: un protocolo firmado por los clubes para impedir todo este tipo de comportamientos y un observatorio. Se firmó el protocolo y se creó el observatorio. Y desde el observatorio se hizo la ley, se produjo la ley. Bien mientras que se produjo la ley, bien mientras que se hizo el reglamento, pero cuando llevé una iniciativa que fue hacer un seguimiento de la aplicación de la ley y ver qué pasa en los fondos ultras de los campos de fútbol, a partir de ese momento el observatorio dejó de ser convocado hace más de 7 años. Y aquí lo han hecho 3 gobiernos. El final del gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy y actualmente el gobierno de Sánchez. ¿Por qué no nos convocan? Seguimos siendo miembros del observatorio. Es que molesta que observemos. Bueno, ahí lo dejo. O sea, que es que hay instrumentos, pero lo que tienen que hacer es ponerse serios y hacer que funcione. Esteban, sí que le quería preguntar, ¿qué debe hacer una persona cuando es víctima de un caso de racismo? Es verdad que cuando ocurre en un estadio como el del Atlético de Madrid, hay miles de cámaras, además de la transmisión, ¿no? Todo el mundo está con un móvil. Pero cuando le pasa a una persona en la calle, que se queda sin testigos, pero que es víctima de ese racismo, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el paso a seguir luego de ser víctima de racismo? Puede hacer varias cosas. La primera es irse a una comisaría y denunciar. A veces la denuncia no está muy depurada porque va nervioso, porque no se fijan los detalles, etc. O en menos casos ya, antes más, pero en menos casos ya, pues puede haber gente que en la comisaría diga, no, si no es para tanto, tampoco vas a conseguir nada con esta denuncia, y desactiva un poco esa primera iniciativa. Puede ir mucho más depurado y poner la denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio. Puede ir más depurado y irse a un juzgado. O puede sencillamente buscar el asesoramiento de una organización especializada, y nosotros somos la más antigua y más especializada, y llamarnos por teléfono y le ayudamos. Voy a decir el teléfono: 91 530 71 99. Nos llama y le ayudamos a orientar cómo poner la denuncia y cómo defender sus derechos, que son legítimos y que no tiene que tener ningún problema. Es la víctima. El que tiene que tener problemas son los agresores. La víctima, y ese es nuestro enfoque, que es un enfoque de derechos humanos y victimológico. Y a mí cuando me dicen, es que no eres equidistante, digo, no soy equidistante, no. Yo estoy en un lado, en la defensa de los derechos de la víctima. Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, hoy hablándonos acerca del caso de Vinicius Junior, que ha sido víctima de insultos racistas en el estadio del Atlético de Madrid. Esteban, gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias también por esa lucha. Gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo.